Bueno, ya frente a lo que es ahora no hay comparación, pero claro, ya mi experiencia ya fue de un San Marcos bastante masivo, ¿no? O que se masificaba. Y las estudios generales de letras, evidentemente, pues llenábamos, qué sé yo, supongo que en total éramos como 350 o 400, ¿sí? O quizá un poco más, y teníamos esos sí 2 turnos, entonces 200 por ahí. Bueno, clases así pues que parecían mítines políticos eran las de Porras Barrenechea, por ejemplo, por la cantidad de gente y por la ansiedad de no perderle palabra. Ajá. Entonces eso era así, había que estar un cuarto de hora antes si uno quería encontrar asiento, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, a ver, no es el único que concitaba esa atención, pero en esa época, como digo, creo que era el despertar de un país que había estado sometido a un orden dictatorial y que no tenía memoria, pero que sabía que no tenía memoria y que entonces tenía mucho interés en recuperarla, en conocer, eh, porque como le digo, pues el APRA fue perseguida literalmente, o sea que yo no estuve ahí, no puedo contarlo, pero quiero decir que ellos mismos eh, tenían la ventaja de tener una organización que nadie tenía. Era un momento en que el APRA era probablemente todavía el tercio del país, ¿no? Pero perdieron el control de la federación en 4 años. Yo ya vi eso, ¿no? El siguiente presidente de la federación después de Óscar Espinosa fue Max Hernández. O sea, y Max ganó con el apoyo más bien de la izquierda, o sea, ¿no? Entonces fue un cambio muy fuerte. A ver, de esa época de estudios generales, bueno, pero es volver a Porras, Macera, y en este momento se me va el nombre, lo puedo completar para Carlos asistir. Araníbar. Carlos Aranida, exactamente. Entonces era realmente un lujo, ¿no? Tener esos profesores, ¿no? Eh, el propio Russo Delgado, eh, Alarco, que se me va el nombre en este rato, de filosofía. Sí, quizá, a ver, ahora que he hecho esfuerzo por recordar nombres, dos anécdotas que podrían ser, bueno, una es de autobombo mío, o sea que no sé si debo decirla, pero la que voy a contar primero es una de José Russo Delgado, que un día habíamos salido de clase del local de Padre Jerónimo y caminábamos por Azángaro hacia la casona. Y entonces me dicen, ya supongo que me había visto en algo político, y me dice, oiga, usted, James, usted tiene inquietudes, no sé si me dijo, usted quiere cambiar el mundo o algo así, ¿no? Entonces digo, pues no me tome el pelo, doctor. Y entonces me dice, le voy a contar un cuento, ¿no? Dicen que el diablo, por supuesto disfrazado, está caminando por una calle con su asistente y iban detrás de un tipo que era muy importante, que era un gran pensador. Y entonces se le cayó un papel del saco, el pantalón al que iba adelante, y entonces el diablo joven corrió a recoger el papel para llevarse. Dijo, mire, aquí está lo que él piensa. Y entonces él le dijo, eso no es importante, no es importante lo que se piensa, sino lo que se hace. Y esa era pues la indirecta que Russo me mandaba a mí para decir, no te tomes en serio, ¿no? Sentí perfectamente la ironía cariñosa. Y la otra es que di examen de historia. Claro, eso es letras, tiene que haber sido letras, porque yo les tenía porras de profesor
En Derecho, claro, eso entonces sí es de esa época. Es que me tomó el examen en su casa, en lo que es el Instituto Porras Barrenechea hasta hoy, en Miraflores. Y yo recuerdo que fue una mañana, en la sala de la casa le di examen. Y después otro profesor sanmarquino también, Puccinelli, ya adultos, o adulto yo, me dijo que le había tocado ser uno de los que arregló los papeles de Porras para dejar la casa, para los papeles personales, para dejar la casa del instituto, y que encontró un papel con 3 notas y que estaba mi nombre y yo tenía 20. Entonces me decía, yo soy testigo, tú deberías contar eso. Tuviste 20 de Porras, Barrenechea. A ver, yo creo que lo importante allí es que éramos conscientes de que el mundo del conocimiento progresaba mucho. Todavía no teníamos conciencia del progreso científico-técnico tanto, pero del progreso en general también técnico, pero en general social. La importancia de haber superado las guerras y de no volver a caer en guerra, por ejemplo, era muy respirado así, ¿no? En la vida juvenil. Y creo que eso hacía un gran sentido de responsabilidad con aprender bien de buenos profesores. Por ejemplo, el hecho de que un día Salazar Bondi me dijera, pero vente a mi casa y te presto unos libros, a mí me dejó deslumbrado, ¿no? O que Lee Carrillo pudiera contar experiencias de diálogo con Heidegger, que uno no sabía exactamente bien quién era todavía, pero era la cumbre de la filosofía de la época en ese momento, ¿no? Entonces, eso era muy fuerte, ¿eh? Y por eso sí, yo creo que se ha hecho un daño muy profundo a la humanidad, no solo económico, sino cultural, cuando se ha convertido la educación en un negocio. Porque nunca nadie me dio un rollo para decirme que la educación no debía ser un negocio. Yo lo he aprendido luego en la católica, que no tiene fines de lucro. Y que para mí es ejemplar eso, ¿no es cierto? O sea, sí gana dinero, pero para ella como universidad. Y reinvierte, nadie cobra dividendos, ¿no? Bueno, en esa época no había necesidad que te den ningún rollo, sino que tú sentías que la calidad de estudiante te permitía entender mejor las cosas. Eso lo he vivido muy en directo y creo que ha sido central para mi formación, y por eso sigo creyendo que cambiar sistemas como el actual es muy difícil, porque es muy complejo, pero que al mismo tiempo es posible, porque los seres humanos no hemos vivido obsesionados por el dinero toda la vida. Yo he podido vivir una vida que era distinta, ¿no? Claro. Donde tú podías terminar tu trabajo a las 6 o 7 u 8 de la noche, irte a tu casa y tener tiempo para en ese momento escuchar la radio o empezar a ver la televisión o leer lo que quisieras, ¿no? Mientras que ahora tú ves que la gente tiene que aprovechar cada instante para ganar un centavo más, ¿no? Y yo creo que eso nos ha embrutecido. Lo que sí es distinto ahí es que también uno es ya distinto, ¿no? Yo creo que ahí cuenta mucho la edad, ¿no? A los 17, 18, 19 años tú estás todavía mucho más esponja frente a lo que pasa, y luego ya empiezas a tener un mundo propio con tus prioridades, ¿no? Y ya filtras más. Entonces los profesores de Derecho, claro, a mí me gustaron más los que me enseñaban más lo cercano a humanidades y derecho, ¿no? Digamos, en el curso de introducción al derecho o el curso
los primeros cursos de derecho civil o derecho público, ¿no? O derecho tributario, porque ya había una suerte de profesionalización, pero entonces la relación con los profesores también era más difícil. Los profesores de derecho había menos posibilidad de conversar, pero bueno, de ahí pues grandes nombres, a ver, Luis Bramón Arias, Mario Alzamora Valdés, Carlos Fernández Estarego, que muerto hace poco, Jorge Eugenio Castañeda, pero la relación ahí, por ejemplo, no recuerdo, filosofía permitía eso de la relación más personal, porque éramos 20 alumnos, ¿no? Por promoción. Entonces eso permitía una relación más personal. Y en derecho, lo que sí también fue muy importante ahí es que reconocer ya la pluralidad, no solo de maneras de pensar, sino de proyectos de vida. Había los que querían, sí, meterse 100% en la carrera, y los que tenían incluso pues posibilidades de pensar en grandes estudios. Estos muchachos de la Católica que venían a escuchar clase a San Marcos eran muchos, ¿no? Y entonces los sanmarquinos comentaban, no, es que ellos sí pueden ir a estudios grandes, ¿no? Ya eso yo lo he oído en ese tiempo. Pero yo diría que eso era bueno porque todavía daba un ambiente de comunicación que tenía sus ratos también fluidos de lado a lado. Es decir, he conocido de cerca gente que juntaba ser muy inteligente con tener contactos como para llegar a los primeros mundos. Luego sentir también que ya las opciones profesionales que hacían que si tú querías seguir una carrera te empezaras a aislar, una especialidad en derecho te empezabas a aislar de los que no la seguían. La importancia de trabajar, ¿no? La diferencia entre los que tenían obligación de trabajar y salían corriendo, pero comparado con hoy eran muchos más los que en todo caso no tenían trabajos tan apremiantes, ¿no? Tenían más tiempo. Son comentarios medio sociológicos. Bueno, el patio central, la pila del patio central, donde vi a Alfonso Barrentes parado hablando sobre la pila contra Richard Nixon, que había querido entrar al local. O sea, yo he visto el fervor político ahí en ese patio, y también esa capacidad de la administración sanmarquina para soportar el vendaval de la cantidad de gente. Pero yo me acuerdo ya haber pensado que iba a haber problemas ahí porque San Marcos crecía muy rápido, y yo conocí el campus de San Marcos, fui a ver lo que había de sociología, que empezaba ya en ese momento. La ciudad universitaria. Ciudad universitaria, y me acuerdo haber pensado cómo sería eso, y ya me era a mí muy raro cuando vi la ciudad universitaria, y yo sentí que, claro, algo se iba a perder de ese ambiente más del centro de Lima, y de un centro muy ligado, como digo, a los lugares culturales, a los lugares de bohemia inteligente. Sí sentí ahí un poco, en fin, lo que es siempre la dinámica del progreso y la superación de etapas, pero a veces a mala superación. Yo dejo filosofía porque encuentro en el estudio de las ciencias sociales y la imagen que empiezo a tener de la ciencia política, la posibilidad de la síntesis que yo buscaba.
entre, digamos, el lado organizacional del Estado, ¿no? El lado, eh, si quieres, de los aparatos del Estado y entonces del derecho como norma, como sistema normativo, y el para qué, ¿no? La filosofía, el sentido, ¿no? Y entonces yo empiezo a interesarme en tener los planes de estudio de universidades afuera y de ver qué cosa había de sistemas de becas. Y desde los años, sí, incluso ya 61, ¿no? 60, ya estoy más o menos mirando de irme afuera a estudiar. Y entonces creo que es mi manera de resolver, y por eso quizá también tengo menos a decir por derecho, porque ya termino derecho, digamos, porque debo terminarlo, ¿no? Nunca di el examen para titularme, por ejemplo, porque no me gustaba lo procesal y tenía que estudiar 2 casos. Y eso me venía a la contra de todo el activismo en el que andaba, nunca lo hice, porque ya sentía que yo no iba a ejercer el derecho. Una vez Jorge Eugenio Castañeda, en un curso de Derecho Civil, al terminar, nos dijo, bueno, con esto acabo de programa, pero todavía tenemos una semana. Entonces, la próxima semana les voy a contar cómo funciona el derecho. Hasta ahora les he contado lo que dicen el código. Y entonces, en las 2 clases de la última semana, contó pues las miles de argucias con las que funcionaban instituciones básicas. Y yo debo decir que me agradó el realismo, pero no me terminó de satisfacer que él no hiciera una crítica más propia, ¿no? Sino que contara, ¿no? Y supongo que estaba bien que contara porque era la realidad, pero supongo que ya jugaba ahí mi sentido y mi interés porque esta sociedad fuera más equitativa. Yo sentía que era muy importante no transar con la trampa y con el acomodo, ¿no? Y, y creo que entonces el irme a estudiar afuera fue para mí la salida. Y ya en ese momento había sociología en, en San Marcos, y yo fui y no pude buscar al profesor Ismodes y nunca lo pude conocer. Conocí al secretario, que creo que era un español y que luego estuvo en la Católica, Román de Sirgao, pero también en la Católica habían iniciado un instituto de estudios sociales y me dijeron que eso se iba a convertir en una facultad, y me hicieron, cuando me iba a Bélgica, el 64, me hicieron entrevistarme con el rector, y porque la universidad quería tener profesores peruanos de esas materias. Y entonces efectivamente, y eso funcionó 3 años después, cuando regresé, tenía una plaza en la Católica. Nunca tuve la angustia de buscar trabajo, eso fue un privilegio. Pero si quieres, entonces, con ciencias sociales yo encontré como la síntesis entre derecho y filosofía. Es eso. Y retomando la cuestión política, Sí. ¿de qué forma marca esa experiencia sobre las prácticas, los mecanismos, los ideales políticos en su formación universitaria para la posterior trayectoria? Sí, ahí hay un aspecto que creo que es muy personal en mí, eh, que es el interés, ¿no? por la dimensión pedagógica del trabajo. Y cuando yo estaba ya, supongo que más o menos segundo derecho,
organicé una academia de ingreso con amigos, y entonces durante 3 años tuvimos una academia de ingreso, y mi primera actividad ya en San Marcos, o mejor dicho, perdón, mi primera actividad ya egresado, ¿no? Todavía en San Marcos, fue armar un grupo estudiantil de estudio que tuvo un local en La Colmena, muy cerca de San Marcos, y entonces era una cosa que se movía entre estudiar problemas sociales, problemas de filosofía. Recuerdo haber invitado a Francisco Miro Quesada, por ejemplo. Teníamos un saloncito para reunir unas 30 personas, ¿no? Profesores, mis colegas, por ejemplo, ahí Fernando Fuenzalida, que había sido dirigente no solo de la Juventud Comunista, sino del Partido Comunista Peruano, y que se fue a Moscú muy muchacho, y luego más bien se convirtió a posiciones de pacifistas e hinduistas. Fue un tipo muy, muy inteligente. Bueno, qué sé yo, amigos de la época, sería medio injusto señalar nombres, porque por un lado mi amnesia y por otro lado el que han pasado muchos años, haría que quizá fuese injusto en mencionar unos y olvidar otros, pero qué sé yo, creo que mucho de mi vida política posterior se hizo en San Marcos. La amistad, por ejemplo, con Carlos Franco y con César, el poeta, menos. No fui menos amigo de César que Carlos. Félix Arias Schreiber, dirigente comunista, en Demócrata Cristianos, Mario Alzamora Valdés, un excelente profesor de Derecho. Sí, eso es todo un mundo que me acompañó mucho, y muy curioso cómo puede marcar tanto un ambiente, porque yo luego he sido profesor toda mi vida de la Católica, y sin embargo, y lo he dicho en la Católica cantidad de veces, ¿no? Mi reacción de identidad universitaria es primero San Marcos, y no es nada forzado, pero como que digamos, ¿no? La marca primera la puso San Marcos, y yo estoy muy orgulloso de eso. Yo siento que en mi época ser sanmarquino era un sello para tu identidad profesional, pero también humana, ¿no? Y eso tenía que ver entonces con que en la universidad tú no solo aprendías una carrera, ¿no? Sino que como que conocías al país. Estas anécdotas políticas, ¿no? Yo no sé si he logrado transmitirlo, pero muy importante que un muchacho yo terminé en el 63, yo tenía 25 años cuando di mi examen, y tenía 26 cuando me fui al extranjero. Yo había vivido la política peruana muy profundamente en San Marcos, y había vivido la preocupación por cómo iba a ser el Perú del futuro, y había discutido sobre las respuestas distintas, ¿no? Y entonces eso te daba San Marcos, ¿no? Entonces por eso, y la Católica, la que quiero mucho, siempre me pareció pues una universidad encerrada en su campus, ¿no? Una excelente universidad, pero que le cuesta mucho, ¿no? El poder abrirse, porque en parte además está condicionada también económicamente por
por tener ingresos, porque no recibe una renta del Estado. La recibió algunos años, pero hace mucho tiempo que no la recibe. Entonces, creo que el punto es que San Marcos me enseñó que el Perú, uno tenía que ser plural, tenía que ser democrático porque era muy diverso, no solo muy desigual, ahora ya la desigualdad nos ha estallado en la cara con la pandemia, Sí. pero desigual yo las supe siempre, como lo he dicho en entrevistas desde niño, pero además diversa, y entonces, pero a la vez que en el Perú estábamos todos y que había que hacer algo por el país como conjunto. Yo creo que si hubiera estudiado en una universidad privada, yo no habría tenido esa misma convicción vital.